Gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos contacto con nuestro colaborador y amigo Antonio de la Cruz, director presidente de Interamerican Trend. Y siempre ya para mí no es un invitado, es un colaborador de este programa, porque siempre que llegamos a coyunturas como esta, le invitamos a que nos ayude a analizarlo. Decía Antonio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Decía que al principio en el editorial que aquí no hay manera, o sea, Maduro quizá en la historia de las elecciones en Venezuela es el candidato con menos posibilidad de ganar que yo he visto desde que me acuerdo. Yo veo elecciones desde que yo tenía 9 años, 1973, Carlos Andrés Pérez contra Lorenzo Fernández, de allá en adelante Piñerúa contra Luis Herrera, Lucinchi, de ahí para adelante. Yo no recuerdo, mi querido Antonio de la Cruz, que alguien que forme parte de la polarización esté tan bajo. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Cierto, el hoy, desde el punto de vista cuantitativo, Ujú. Maduro no gana una elección en Venezuela. Cada vez tiende la brecha a ampliarse. Recordemos que cuando vimos la de Mega Análisis eran 40 y pico a un poquito menos de 20, y vimos otra nueva y es 62 al mismo punto de menos 20 por ahí. O sea, sigue creciendo la brecha y eso va a seguir creciendo. Entonces, desde el punto de vista de cuantitativo, no tiene cómo revertir esa derrota. Y eso lo saben ellos, como lo señalaste tú, lo saben a través de sus propios encuestadores. Aquí en este momento, en Miraflores, no, no tienen, en sus análisis tiene que estar incluido que no pueden revertir esa tendencia, hagan lo que hagan. Hay una decisión que tomó ya el pueblo venezolano de salir de Maduro. Ahora bien, puede ser, bueno, yo particularmente veo a Maduro como un cualquiera. Ellos lo ven como presidente y les debe dar penita o un poquito de miedo decirle en su cara, pero bueno, presidente, ¿y si cambiamos el candidato? Porque pareciera que la cosa es contra usted. Usted sigue siendo el líder del partido. Vamos a nombrar otro candidato. Y ahí es donde Maduro arranca las cortinas y se pone como el monstruo Milton, ¿no? Que por cierto se parece, solo que el monstruo Milton no usaba bigote. Pero me imagino que están en esa, ¿no? Que eso pasea por la cabeza de quienes dirigen el PSUV o de quienes quieren sobrevivirle a la elección del 28 de julio. Cuando vemos cuáles podrían ser esos candidatos, entonces podríamos pasearnos por Jorge Rodríguez, podríamos pasearnos por Diosdado Cabello, podríamos pasearnos por La Cava. Y pareciese que el mejor posicionado sería La Cava, pero recordemos que La Cava nació en Roma, Ujú. entonces sería impugnado mucha facilidad. Entonces, los otros dos candidatos que quedan ahí podría ser Cilia, también si quieren pensar en una mujer, pero todos ellos no tienen, ni siquiera llegarían, yo creo, al nivel de Maduro. Yo creo que el problema es un problema contra, no es solamente Maduro, es con lo que representa Es ese el modelo. banda de los, lo que representa esa banda de los cinco que son Maduro, Cilia, Diosdado Cabello, los Rodríguez, el Vladimir Padrino López, ¿verdad? Que hay un rechazo hacia ello, es el modelo, como tú lo dijiste, ya. Esa casta, como lo llamaría Milei, no tiene opción de volver a ganar una elección en este momento en Venezuela. Ahora bien, pero la conseja que uno conoce, Antonio, desde hace ya un buen tiempo, es que estos tipos no están dispuestos a entregar. No sé si es discurso, pero ellos dicen que ni por las buenas ni por las malas. Es decir, ¿qué opción les queda entonces? Un fraude, yo de verdad que no lo veo por ninguna parte, porque un fraude a lo mejor se lo tiran para que la gente salga a la calle y decir que es la violencia que promueve María Corina, pero es que nadie se los va a creer. Yo creo que ni la propia Fuerza Armada se los va a creer y es ahí donde puede venir una coyuntura histórica en Venezuela. Suspender las elecciones o simple y llanamente negociar para entregar en los mejores términos. El mejor escenario de lo que planteaste que tiene hoy el Maduro es la negociación, para poder salir de una forma ordenada, de una forma pacífica y poder garantizar la permanencia del el PSUV en términos de partido político, de poder seguir siendo un factor político en el juego político venezolano. Yo creo, porque los otros
Nah, tenemos un problema desde hace rato y yo voy tratando de llevarlo con la conexión de Antonio. Antonio tiene problemas con su internet, nos lo dijo, y ahí está, se ha caído la línea. Ahí está nuevamente. Antonio, ¿estás ahí? Sí, sí estoy. Te Ok, decía, un, ajá. dos, tres, te decía que los otros escenarios, el de negociación es el que en este momento es el que está planteado y de hecho el mundo dice, no es mi enemigo, es mi adversario. Empieza a tirar puentes en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque los otros escenarios, ¿a dónde te llevan? Te llevan a una frustración de esa votación, de esa expectativa de las grandes mayorías que puede llevarle sorpresa, como dijiste tú, esa noche con el Plan República, donde los coroneles, capitanes, o tenientes coroneles, capitanes y mayores y tenientes digan que eso no es lo que ocurrió y puede generar discusiones internas dentro de las Fuerzas Armadas que lleven a Padrino a obligarlo a tener que decirle a Maduro que se le acabó la hora, porque ahí la presión interna va a ser muy fuerte, a pesar de tener conexión. Ese es el escenario Pinochet. Aguantaron hasta las 12 de la noche. A golpe de 8 de la noche querían voltear los resultados, pero eran involteables, valga el término. Y terminó la Fuerza Armada diciéndole a Pinochet, pues mi general, tenemos que entregar el gobierno. Entonces, bueno, vamos a negociar. Entregamos, pero yo me quedo como ministro de la Defensa. Y ese tipo de cosas, ¿no? Es correcto. Y patearlo, o sea, hacer el mega fraude, entonces también tiene consecuencias, porque entonces vas a generar a una población que la hemos visto ir saliendo cada vez más en las ciudades ahora, que está recorriendo María Corina, porque antes era en pueblos del interior, pero ya cuando vimos en Maracaibo una asistencia que para los menos optimistas está en 40.000 personas que participaron y los más optimistas 70.000 personas. Eso está generando una bola, un efecto de bola de nieve que va a seguir creciendo porque ni siquiera ha empezado la campaña electoral, ¿verdad? Que empieza en julio y estamos viendo estas grandes concentraciones que van a aumentar. Entonces, ahí lo que está poniendo es básicamente, si él se roba eso, es que en todo el país salga un pueblo a reclamar su triunfo. Claro. Y ahí vuelve a entrar un escenario que juega nuevamente en las Fuerzas Armadas, en lo que no veo esa Fuerza Armada reprimiendo un pueblo que ellos vieron votando, buscando una solución y que está pegado en ese momento a la Constitución porque se debe respetar la voluntad del pueblo. Aquí se cumple la máxima de María Corina Machado. María Corina Machado tiene varios meses que todo lo que ha dicho ha terminado cumpliéndose. Y ella ha dicho, a Maduro al final de esto no le va a quedar otra opción que sentarse a negociar conmigo. Es decir, sentarse y decirle, bueno, señora Machado, ¿cómo vamos a hacer? Usted gana las elecciones y me va a poner los ganchos a mí, a mi mujer, a mi gente. Y que entonces ella le diga, no, yo no le voy a poner los ganchos, pero aquí usted me tiene que garantizar gobernabilidad. El proceso de la Corte Penal Internacional no lo manejo yo, no lo maneja María Corina Machado. Porque tú sabes lo que viene después de un triunfo de Mundo González. Aquí tiene que venir o una gran llamada a referéndum, como hizo Chávez los primeros días de su gobierno, o porque tendríamos a un Edmundo González como presidente con la Asamblea Nacional en contra. Porque no me van a venir a decir que la Asamblea Nacional es de las señoras esta, Figuera y la otra señora, que no sabemos ni siquiera qué es lo que hacen, o se administran recursos o no. No, la Asamblea Nacional, lamentablemente, la que está ahí, la que tiene Jorge Rodríguez, el Tribunal Supremo de Justicia que está allá, que lo maneja la señora esta que se parece a Morticia. Es decir, esas son las instituciones que hay. Y esas son las que va a encontrar el mundo González Urrutia. Por lo tanto, por eso el mundo viene planteando de alguna manera muy acertada de que hay que ir a una negociación y esa negociación tiene que plantearse desde ya en términos de líneas macro, de cuáles son los factores que incluyen, como dices tú, gobernabilidad sería un factor importante. Hechos punibles sería otro que tendrían que llegar a acuerdo. La parte de la solución económica de las necesidades básicas que hoy tiene la población podría llegarse a un acuerdo porque vas a necesitar pasar algunas leyes con esa asamblea que está ahí para poder agilizar los préstamos, porque lo primero que va a suceder en un nuevo gobierno que con el Mundo González es poderle darle una solución a la crisis económica del país que tanto reclama la gente
Y para eso necesitas recursos del Fondo Monetario Internacional en la que no puedes estar viendo una crisis política porque de otra manera no te los otorga por la inestabilidad política. Entonces, tiene que haber una serie de acuerdos que después se va a hacer el detalle una vez del 28 de julio al 10 de enero, pero hay que empezar a caminar en ese sentido y por eso digo, los que están hoy en Miraflores viendo los resultados de las encuestas deberían optar ya pensando en Venezuela en ir a esa negociación de términos macro. Ahí te voy a llevar Porque la de otra contraria. manera, Te voy a llevar la contraria, mi querido Antonio. Estos tipos han demostrado en 25 años que no piensan en Venezuela. Y ahora más que nunca, ahora les toca pensar en ellos mismos. Saben que tienen la espada de la justicia guindando en la cabeza y quieren, si no evadirlas, que sea lo más leve posible. Yo no creo que Maduro piense en Venezuela. En 25 años no ha pensado en Venezuela. Cilia menos. Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez son un par de resentidos. Es decir, ese grupo no piensa en Venezuela. Ahora piensa en su supervivencia. precisamente lo que le garantiza a ellos su supervivencia es pensar en Venezuela, es poder decirle, bueno, ok, ustedes andan buscando unas soluciones, pero nosotros necesitamos tener garantías para nosotros y estamos dispuestos, porque están pensando en salvarse ellos, es precisamente que pueden negociar. De otra manera, hubiese sido muy fácil. Hubiéramos ido, María Corina sería hoy la candidata de la unidad, ¿verdad? Porque ganó las elecciones, si ellos pensaran como dices tú, pero en este momento en la que están perdidos, que están pensando en sí mismos, la manera que ellos pueden negociar es mostrando que podemos ir para salir de esta crisis. Porque de otra manera es mucho más difícil. Si este escenario, pongamos los escenarios que dijimos, que generan una solución por parte de las Fuerzas Armadas, es más difícil porque ahí no vas a tener cómo negociar tus posibles salvavidas para poder salir las condiciones que requiere. Porque en el poder, ya ganando el mundo, las condiciones cambian para ellos. Porque ya tú estás en minoría y por lo tanto tus solicitudes no van a ser las mismas que se vayan a poder considerar porque ya tú perdiste una elección. Yo creo que pensando en ellos mismos, esa es su solución, Carlos. Ahora bien, me tengo que ir a la pausa. Te dejo una inquietud. El mundo, acompañado de María Corina, al ganar las elecciones, quizá no tenga la Asamblea, quizá no tenga el Tribunal, quizá no tenga la Contraloría, quizá no tenga la Fiscalía, pero tiene lo más importante, la voluntad de la gente. Tienen pueblo, tienen calle. Y siendo presidente electo, mucho que no se había retratado, se quita la franela roja y se pone la franelita azul clarito. Tú sabes que es así. Eso por un lado. Pero tendrá también María Corina que luchar internamente con algunos que sabemos que aunque la están acompañando, no la quieren. Al regreso con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz. Antes de irnos a la pausa, yo le dejaba dos inquietudes. Una, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, cuando ganen las elecciones, porque bueno, porque si todo se hace como te tiene que hacer, la van a ganar, pues no tendrá la Asamblea Nacional, no tendrá el Tribunal Supremo de Justicia, no tendrá la Contraloría ni la Fiscalía, pero tiene pueblo, que era lo que tenía Chávez cuando ganó la primera vez en 1998, y eso le permitió cambiar el ordenamiento jurídico del país. Y lo otro que te preguntaba, además de luchar contra el chavismo que no quiera abandonar el poder, le va a tocar a María Corina enfrentarse a todos esos factores internos que hoy se sonríen y dicen que la acompañan, pero por dentro lo menos que les gusta es que ella sea la líder de la oposición. El Mundo y María Corina Machado entran con un mandato popular que va a ser muy contundente, que no solamente tiene impacto a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, el que los otros poderes públicos se pongan a torpedear una transición pacífica ordenada en Venezuela, va a tener no solamente la protesta interna por ese escudo popular que van a tener, sino que internacionalmente van a también a ser cuestionados, van a tener muchas dificultades. Y si lo que estamos viendo es que quieren salir de una manera que puedan tener condiciones para su salida, esa no es la solución que podamos tener en una negociación. Va a tener más bien dificultades para ello. Entonces yo creo que eso va a favorecer, como dices tú, ese factor favorece totalmente
a Mundo en una presidencia y a María Corina. Y en lo segundo, es cierto, como es el Mundo el que gana la presidencia y tiene esa disposición de diplomático, aquí lo que va a venir por parte de los tradicionales liderazgos de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, lo que se conocía como el G4, tratar de buscar cómo administrar el gobierno según la experiencia del interinato, porque van a pedir que es un hombre en la plataforma unitaria. Y aquí en Mundo, González, con María Corina Machado, que están marcando un nuevo liderazgo, van a tener que enfrentarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, va a venir un enfrentamiento a esos liderazgos, no a las bases de esos partidos, sino a ese liderazgo que va a querer volver al poder y que van a querer tener una cuota de ahí. Y creo que van a participar los que en este momento, porque tenemos que ver la presidencia del Mundo como una transición para un gobierno después que una elección libre, justa y Y competitiva, que que deberían ser sería generales, realmente. por cierto, que deberían ser generales. Es decir, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo comparo, incluso aquí con mayor proporción, yo comparo mucho esto con el año 98. Es decir, cuando se produzca la elección, y vuelvo y reitero que si es una elección sin mayores traumas, las va a ganar el Mundo González Urrutia. A partir de ahí tiene que venir una suerte de reinstitucionalización del país. Y eso solamente se puede hacer a través de la voluntad de la gente. Elecciones generales para gobernadores, para alcaldes, elecciones generales para diputados. Y es el portaaviones de María Corina Machado y en ese momento también del Mundo González Urrutia el que va a decidir quién se monta en el portaaviones, qué avión monta en el portaaviones y qué avión no. Y aquí hay gente que tiene cuentas pendientes y tú y yo lo sabemos. Totalmente. Y ese evento de una elección general que resuelve de alguna manera muy Exacto, que rápidamente, se cuentan hasta los chavistas, se cuentan todos. que resuelve, o sea, por eso, puede ser parte de la negociación. Llegar a decir, Claro. bueno, en el 25, primer semestre, segundo semestre, haremos una elección general donde validemos todos, porque a partir de ahí es que tú puedes empezar entonces teniendo nuevos poderes públicos, un nuevo CNE, un nuevo TCJ, una nueva asamblea, empezar a hacer la gestión que quiere y que demanda ese pueblo que hoy suceda en Venezuela, que permita reencontrar a los venezolanos, que regresen los venezolanos, que se empiece a traer los capitales extranjeros, que empiece la actividad económica y empezar a ver una Venezuela que progrese. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta específicamente sobre María Corina Machado. Y se la he hecho a casi todos mis invitados durante los últimos días y de cara a lo que ella significa. Porque María Corina Machado no es candidata, no está en la boleta. Todos sabemos por qué, ilegalmente, inhabilitada y todo lo que quiera. Pero la que llena las grandes avenidas y Maracaibo fue la primera expresión de muchas que vienen, la que mueve a la gente en los pequeños poblados, en los barrios donde no querían a los cifrinos porque Chávez había dicho que los cifrinos eran los culpables de que tú fueras pobre. Ya la gente no compra ese discurso. Y es María Corina Machado la que no está en la boleta y la gente le dice con lágrimas en los ojos, estamos contigo, te apoyamos. ¿Qué es María Corina Machado? Un fenómeno electoral, un fenómeno político, una conexión emocional, espiritual. ¿Qué es? Ahí tenemos nuevamente un problema de conexión. Vamos a ver si logramos. Nada, se ha caído la conexión con Antonio de la Cruz. Ahí volvió. No, Sí, perdón, Antonio. Adelante. te escuché la pregunta. Es cierto, yo creo que María Corina Machado, otra de las cosas que va a tener que tomar la decisión en Mundo y con María Corina Machado, si él escoge a María como su vicepresidente. ¿Okay? En ese sentido, entonces tendrían unidad entre el Ejecutivo, porque permitiría de una vez ir mostrando, porque a la final es la manera como puedes ir haciendo los cambios que requiere el país. Yo creo que esa es otra de las conversaciones internas dentro de la Fuerza Democrática, si María Corina es la vicepresidenta del Mundo o se espera la transición. Y pareciese que por lo que está sucediendo y la pregunta que me hiciste anteriormente con el liderazgo tradicional, debería ser María Corina la que debería estar en ese momento designada como vicepresidenta ejecutiva para poder mostrar
el proyecto político que ella ha pensado y que está de acuerdo el pueblo con ella. Bien, lamentablemente tenemos demasiados inconvenientes con tu conexión y bueno, pero creo que le queda claro a la audiencia cuáles son los escenarios que vienen. Para ti, ya para terminar, ¿sí va a haber elecciones? Qué broma, qué broma. No, lamentablemente. Ya el tiempo para poderla proponer pasó. Si va a haber, si va a haber elecciones, ya el tiempo para poder ponerla pasó para mí. Bien. Te agradezco mucho, Antonio, que a pesar de las dificultades de conexión, te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros como siempre. Y bueno, estoy seguro que la audiencia también lo agradece. Te envío un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Amigos, Antonio de la Cruz, como siempre. Y yo opino lo mismo que él. Yo creo que ya el tiempo para postergar las elecciones pasó. Le queda a Maduro la negociación. Y yo sé que muchos, lo dijo Pacho Santos en este programa, habrá que tragarse algunos sapos, pero habrá que recuperar el país. Y yo no sé si gana Edmundo González y María Corina es vicepresidente, o gana Edmundo González y llama a elecciones generales y hace él un gobierno de transición de un año, año y medio, para que María Corina sea la candidata y gane limpiamente las elecciones como sabemos que las puede ganar. Y de verdad, hay mucha gente en la llamada plataforma unitaria que hay gente decente, que hay gente que está ahí, que hay gente que honestamente acompaña a María Corina. Pero también sabemos que hay mucha gente que después va a querer pasarle la factura. Va a querer pasarle la factura de que María Corina les acusó en su momento de negociar con el régimen. Y ahí los tiene. Ahí los tienen. Todos sabemos quiénes son. Pausa y regresamos.